¿Alguna vez han pensado qué pasa cuando esa línea que separa la tierra y el mar simplemente se empieza a borrar? Hoy vamos a explorar justo esa frontera. Es una zona vital para millones de personas. Y la verdad es que, sin que muchos lo sepan, está desapareciendo, literalmente, bajo nuestros pies. A ver, traten de visualizar un campo de fútbol. ¿Lo tienen? Perfecto. Quédense con esa imagen, porque es clave para entender la magnitud de lo que está pasando. Porque justo esa es la extensión de tierra que el estado de Luisiana, allá en Estados Unidos, pierde cada 100 minutos. Y no, esto no es una proyección a futura ni una simulación. Está pasando en este preciso momento. Bien, vamos a meternos de lleno en esto. Estamos hablando de los deltas de los ríos, que son lugares que, por su propia naturaleza, deberían estar creando tierra nueva. Pero en vez de eso, se están encogiendo, se están ahogando. Entonces la pregunta es, ¿cómo es posible que un proceso natural de construcción se haya revertido por completo? Para entender el problema, primero hay que entender cómo funciona. Un delta es básicamente tierra nueva hecha por el río. Se forma cuando un río, que viene cargado de arena, de lodo, de arcilla, llega al mar y como que frena de golpe y suelta toda esa carga. De hecho, fue el historiador griego Heródoto quien se dio cuenta de que el delta del Nilo tenía la forma de la letra griega delta, y pues el nombre se le quedó. Miren, por miles de años, este proceso de crear tierra ha estado en un equilibrio súper delicado con las fuerzas del océano. Pero en el último siglo le hemos metido mano de una forma masiva, y ese equilibrio pues ya se rompió por completo. El mecanismo natural es de una simpleza elegante. Piénsenlo así. El río es como una banda transportadora de sedimentos. Cuando llega a la costa, esa banda se detiene y todo el material se va depositando, capa sobre capa, construyendo y, sobre todo, alimentando la tierra. Y aquí se ve el contraste clarísimo. A la izquierda, un río natural, salvaje. Cuando hay inundaciones, se desborda y esparce todos esos sedimentos llenos de nutrientes por todo el delta. A la derecha, vemos un río moderno, encerrado entre muros de concreto, los famosos diques, para que no se inunde y para que los barcos pasen fácil. El problema es que el río se convierte en una especie de tubería que dispara todos esos sedimentos tan valiosos directo a lo profundo del mar, donde ya no sirven para nada. Entonces, aquí está la clave. Hemos creado un problema por partida doble. Por un lado, los diques que están a lo largo del río impiden que los sedimentos se esparzan y alimenten el delta. Y por otro, las miles de presas que hemos construido río arriba funcionan como unas barreras gigantescas que atrapan la arena y el lodo mucho antes de que siquiera se acercan a la costa. O sea, le estamos quitando al delta su comida. Y ojo, que esta no es solo la historia del río Mississippi en Estados Unidos. Es una crisis que se está repitiendo en los grandes deltas de todo el mundo, desde el Nilo en Egipto hasta el Mekong en Vietnam. Cambian los detalles, pero el patrón es inquietantemente parecido. Por ejemplo, el Mississippi. Desde 1850, la cantidad de sedimentos que llega a la costa ha caído más de un 70%. ¡70%! Es como si el río hubiera perdido casi 3/4 partes de su poder para construir y mantener la tierra. Ahora, en Egipto la cosa es todavía más dramática. La famosa presa de Asuán, que en su momento fue un símbolo de progreso, hoy detiene el 98% de los sedimentos del Nilo. O sea, prácticamente nada del material que construyó ese delta por milenios llega a su destino. Y si miramos al futuro en Asia, la situación es crítica. Si se llegan a construir todas las presas que están planeadas en el río Mekong, el 96% de sus sedimentos se van a quedar atrapados. Y esto no solo hunde la tierra, amenaza directamente la producción de arroz de la que dependen más de 200 millones de personas. Y esta gráfica ilustra otro factor importantísimo. En lugares como el Mekong, el problema no es solo la falta de sedimentos. La tierra misma se está hundiendo y a un ritmo que da miedo. Vean la diferencia en esas barras. El aumento del nivel del mar, claro que es un problema, pero la subsidencia del terreno, que es causada en gran parte por sacar muchísima agua del subsuelo, es un problema mucho, mucho mayor. La tierra se hunde más rápido de lo que sube el mar. Ok, entonces, ¿qué es esto de la subsidencia? Es tal cual el hundimiento del suelo. Pasa de forma natural porque los sedimentos nuevos se van aplastando, se compactan. Pero cuando empezamos a bombear cantidades enormes de agua de los acuíferos subterráneos para la agricultura o las ciudades, aceleramos ese proceso de una forma brutal. Es como si le estuviéramos sacando el aire a un colchón inflable que está debajo de nuestros pies. Bueno, ya vimos cómo los deltas se están muriendo de hambre por falta de sedimentos. Pero ¿qué pasa en otras costas? No todos los ríos construyen deltas. A veces crean un ecosistema completamente diferente y con un problema que es radicalmente opuesto. Hablemos de los estuarios, como la bahía de Chesapeake en la costa este de Estados Unidos.
Un estuario es una zona de mezcla, un lugar donde el agua dulce del río y el agua salada del mar se encuentran y, por así decirlo, bailan juntas. Aquí no se trata tanto de construir tierra, sino de crear uno de los ecosistemas más productivos de todo el planeta. Pero claro, los estuarios tienen su propia crisis. Y a diferencia de los deltas, que se mueren de hambre, los estuarios muchas veces sufren de un exceso, de una sobrealimentación. El exceso de nutrientes, que viene sobre todo de los fertilizantes y de las aguas residuales, provoca unas explosiones de algas. Cuando estas algas mueren y se descomponen, se chupan todo el oxígeno del agua, creando unas zonas muertas enormes donde casi nada puede sobrevivir. Entonces, ya sea por falta de sedimentos en los deltas o por un exceso de nutrientes en los estuarios, el patrón es claro. Nuestras intervenciones han tenido consecuencias que no vimos venir y que han sido devastadoras. La pregunta ahora es, ¿podemos arreglarlo? Si vemos la foto completa, los culpables son los mismos en todo el mundo. Presas, diques, sacar agua y arena del subsuelo. Y todo esto empeorado por el cambio climático. Es un problema sistémico y, por lo tanto, necesita una solución sistémica. Y aquí está la gran paradoja de todo esto. Cada solución de ingeniería que hemos puesto en marcha para arreglar un problema inmediato, como controlar una inundación, ha creado un problema mucho más grande a largo plazo. Hemos estado, en esencia, cambiando la resistencia del futuro por la seguridad del presente. Lo que nos deja con esta última pregunta, ¿qué es la más importante? Durante más de un siglo hemos diseñado nuestras costas para el beneficio inmediato, para la navegación, para la agricultura, para protegernos de inundaciones. La pregunta que tenemos enfrente ahora es si tenemos la voluntad y la inteligencia para rediseñarlas, pero esta vez trabajando con la naturaleza en vez de en su contra, para asegurar su supervivencia y, por supuesto, la nuestra a largo plazo.